En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la temática de algoritmos relacionada con la actividad de reconocimiento del curso de Ingeniería de Sistemas en la UNAD. Vamos a hablar un poco sobre algoritmos, fundamentos básicos, conceptos básicos de lo que serían los lenguajes de programación, su historia, diferencias, características y entre otras cosas, basadas en la guía de actividades dadas por el desarrollo del curso. Mi nombre es Carlos Martínez Balasnoa, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD en el CEAD de Corozal. Soy tecnólogo en electrónica industrial, técnico en mantenimiento de equipos de refrigeración y ventilación, así como técnico en sistemas. Actualmente estoy laborando como colaborador en una institución de acá de la zona, por lo que he decidido y me ha llamado la atención seguir mis estudios, continuar mis estudios de Ingeniería de Sistemas, que es siempre lo que he querido, porque me llama mucho la atención al tenerlo presente. Todo lo relacionado con sistemas me llama mucho la atención y pues en realidad es en eso lo que quiero desempeñarme, tener la capacidad de poder innovar, crear, hacer fluir las ideas. Vamos a hablar entonces un poco acerca de lo que es la programación de computadoras. Vamos a tratar de dar conceptos clave, sencillos, básicos, para no extender mucho la presentación. ¿Qué es la programación de computadoras? Ya podríamos decir que la programación de computadoras es el arte de hacer que una computadora lleve a cabo determinado procedimiento. Podríamos hablar de manera clara al guiarnos de esa afirmación, debido a que una persona piensa y se comporta obedeciendo una secuencia lógica. Asimismo son los programas que uno crea, que se desarrollan, donde un computador realiza tareas y maneja datos en memoria obedeciendo a una secuencia. Cabe resaltar que es una secuencia de pasos lógicos, para lo cual ha sido programada. No tiene la capacidad de innovación, la autonomía, sino que solamente hace un proceso, repite un proceso a recibir determinadas instrucciones. Evolución histórica de los lenguajes de programación. Se ha dado en el transcurso de la historia, se han comentado diversos tipos de lenguaje de programación que han tenido su apogeo en el transcurso de la historia, pero que han sido acompañados con los nuevos que han ido apareciendo en el transcurso de la historia. Hay programas que son base, que podríamos decir que estos son los que tenemos en esta línea de tiempo, y otros que han ido creando, porque hay infinidad, hay muchos más, pero que son a base o se derivan de funciones de estos programas principales, de estos lenguajes. Desde el comienzo tenemos desde 1954 con el lenguaje Fortran, traductor de fórmulas, que se utilizaba en aplicaciones científicas y de ingeniería que requerían cálculos matemáticos complejos. Siguiendo con el lenguaje COBOL, lenguaje común orientado a los negocios, utilizado para aplicaciones comerciales. Después apareció en 1964 el lenguaje BASIC, código de instrucciones simbólicas de todo propósito para principiantes, creado por John Kernel y Thomas Kurz para escribir programas sencillos. En 1971 el lenguaje Pascal, diseñado para la enseñanza de la programación estructurada en ambientes académicos. En 1970 y 1980 se dio el tiempo del apogeo del lenguaje ADA, desarrollado bajo el patrocinio del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Una característica importante de ADA se conoce como multitareas. En 1972 tenemos el lenguaje en C, el cual se hizo popular como lenguaje de desarrollo para el sistema operativo Unix. Tenemos el lenguaje C++, que proporciona capacidades para una programación orientada a objetos, y asimismo en 1991
llega a los lenguajes Visual Basic.net y Visual C++.net, que fue diseñado para la nueva plataforma de programación de Microsoft, llamado .net. En 1993 tenemos el lenguaje Java, que es diseñado por un grupo de ingenieros de Sun Microsistemas, liderados por Patrick Naughton y James Gatian, desarrolladores de páginas web interactivas y con la multimedia. Se enfocaba en eso prácticamente. Esa fue una parte de la evolución histórica de los lenguajes de programación. Se puede ver que aún ahora hay diversidad de otros lenguajes, pero estos son los que han abarcado parte de la historia desde los inicios de la fundación de los lenguajes de programación. Una diferencia de por lo menos 5 lenguajes de programación, incluido C#. Tenemos los lenguajes y tenemos ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Asimismo, los IDEs que trabajan con cada uno de estos. Tenemos ventajas entre Java, C++, el C o determinado objeto, Python, C# y Ruby. Cada uno tiene sus partes fuertes y sus desventajas con relación a los demás. Tendencias en cuanto a la programación de computadores. Tenemos diversas tendencias actuales que se manejan en torno a la programación, como aumentar el soporte para la programación funcional en lenguajes importantes utilizados comercialmente, construir lenguajes para apoyar la programación concurrente y distribuida, desarrollar softwares orientados a componentes, integración con bases de datos incluyendo XML y bases de datos relacionadas. ¿A qué se hace referencia cuando se habla de buenas prácticas de programación? Tenemos una frase de un célebre programador muy reconocido: todo el mundo debería aprender a programar un ordenador, pues te enseña a pensar. Frase que pone a muchas personas a caer en cuenta en todo lo que podría uno hacer si se detiene a pensar las cosas, a buscar una idea más clara de lo que va a hacer, de lo que piensa realizar y organizarse. Bueno, continuemos, no nos salgamos mucho de la parte de la presentación. Antes de hablar de buenas prácticas de programación, habría que enfocarnos en algo clave, que sería la pregunta: ¿qué es programar bien? Antes de responder a esta pregunta, tal vez deberíamos definir qué es para nosotros programar bien, porque seguro que cada uno tenemos ideas diferentes sobre este concepto. Para algunos un programa bien hecho es cualquiera que haga lo que tiene que hacer, y para otros es lo que menos tiempo tarda en hacerlo, o el que menos recursos necesite. Entonces cada quien tiene conceptos diferentes de lo que sería programar bien. Y en realidad en sí, programar bien se deriva a que son ciertas reglas o lineamientos acordados de manera informal por la industria del software para producir código de alta calidad. Todos conocemos que para realizar cualquier tipo de actividad, y más cuando tiene que ver con la cuestión de programación, se debe tener en cuenta una serie de reglas de manera informal, dadas por uno mismo. En algunos casos se anexan unas que uno tiene que tener en cuenta para llevar un orden cronológico de lo que se va a realizar. Son ciertas reglas o lineamientos acordados de manera informal. Es altamente aconsejable adoptarlas desde los comienzos, ya que los malos hábitos no son sencillos de desterrar una vez adquiridos. Esta es una Agradezco mucho su participación. Podríamos indagar y comentar un poco más sobre lo que es el lenguaje de programación C#, que es algo que está orientado últimamente, tiene un gran apogeo y que a muchas personas le ha gustado bastante.
Primero que todo, C# es un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. Es uno de los lenguajes de programación diseñados para la infraestructura de lenguaje común. Su sintaxis básica deriva de C y C++. Ahí viene la idea de que de pronto en el transcurso de la historia se han ido creando los lenguajes, y los lenguajes que han sido creados ahora en la actualidad tienen una derivación a uno de esos lenguajes prácticos. Y utiliza el modelo de objetos de la plataforma .NET, similar al de Java, aunque incluye mejoras derivadas de otros lenguajes. Son derivaciones. Un conjunto de derivaciones de los otros programas que estuvieron en el lapso de la historia, con unas gran innumerables mejoras y aspectos que lo hacen destacar. Podremos hablar un poco de sus versiones, unas versiones estables que fueron en 2013 con sus actualizaciones C# 5.0 y en 2015 que se dio C# 6.0. ¿Qué hay de nuevo en C# 5.0? ¿Qué hubo de nuevo? En esta entrada presentó una de las características más interesantes de este lenguaje de programación. Esta característica consiste en programación multihilo, hablando un poco de lo que serían las funciones asíncronas. Esto resulta ideal para la escritura de aplicaciones cliente enriquecidas además de hacer más eficientes los procesos que involucran la escritura y lectura de datos. ¿Qué es una función asíncrona?, se preguntaría. Una función asíncrona es una función, valga la redundancia, en un ambiente multihilo que se puede ejecutar de forma concurrente. Estas funciones resultan idóneas para procesos que toman largo tiempo en completarse. Tenemos entonces, y en C numeral, C# 6.0 tenemos en las otras mejoras, unas características en el 2015 con la edición de Visual Studio, que fueron las mejoras en las autopropiedades, parámetros en clases, uso de clases estáticas. En C numeral, Microsoft anunció que nuestro compilador tendría un nuevo comportamiento que nos permitía llamar a todos los métodos estáticos de clases estáticas sin el nombre de las clases, con filtros de excepción y operaciones condicionales que comprueban nulos. Bueno, esto termina. Con esto terminamos la presentación. Agradezco el poder estar en este espacio. Me encanta relacionado con todo lo que tenga que ver con la ingeniería, y espero poder desempeñarme de la mejor manera. Agradezco toda su atención y espero que esta información haya tenido alguna utilidad. Iguales son con fines didácticos para el reconocimiento del curso de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.